Hace mucho tiempo surgió un poder que afirmaría hablar en el nombre de Dios, reescribir sus leyes y ponerse en su lugar. Esta es la historia del surgimiento del hombre de pecado. Una corrupción lenta e insidiosa predicha en la Biblia. Que nadie os engañe. Ese hombre de pecado será revelado. Lo que parecía una victoria se convirtió en una trampa. Una iglesia nacida de la persecución cambió la verdad por el poder. Una obra maestra del engaño que se desarrolló durante siglos, pero las semillas de la verdad no podían extinguirse. En la batalla entre la luz y la oscuridad, cada elección tiene consecuencias eternas. Me siento como Dios en el templo de Dios. Te sorprendería saber que hace mucho tiempo la Biblia predijo el surgimiento de un poder tan audaz que afirmaría hablar por Dios, ponerse en su lugar e incluso intentar redescribir su ley. Es una historia tejida en las páginas de las Escrituras, una profecía de engaño que se extendió por siglos, sacudiendo el fundamento encontrado en la verdadera fe. Como Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses 2-3, no dejes que nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que venga la apostasía primero y ese hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo de que como Dios se sienta en el templo de Dios, mostrándose, haciéndose pasar por Dios. Estas palabras resuenan con advertencia, su verdad más vívida que nunca. Pablo lo vio venir incluso en su tiempo, una corrupción lenta e insidiosa que él llamó el misterio de la iniquidad. Esto no fue un evento repentino, se introdujo poco a poco, como la maleza que invade en un jardín. Al principio, los verdaderos seguidores de Cristo se mantuvieron firmes y soportaron una persecución brutal bajo el imperio romano. Su fe fue puesta a prueba en arenas donde los leones rugían y las multitudes vituperaban por su muerte, se aferraban a la sencillez de Cristo. Su fe brillaba como un faro en la oscuridad. Pero cuando las persecuciones cesaron y el cristianismo ganó el favor de los poderosos, algo cambió. Lo que había sido un movimiento definido por la humildad y el sacrificio comenzó a buscar la aprobación de reyes y emperadores. Y luego vino Constantino. Su conversión en el siglo III fue aclamado como un triunfo para la fe. Imagina el regocijo. El mismo emperador había abrazado la cristianidad. Todavía lo que parecía una victoria se convirtió en una trampa. El gobierno de Constantino marcó el comienzo de un peligroso compromiso. Las costumbres paganas y las creencias cristianas se mezclaron, y esta nueva mezcla, en lugar de honrar a Dios, diluyó su verdad. Considera la escena. Los majestuosos salones de Roma, donde los obispos cristianos estaban hombro a hombro con sacerdotes paganos, sus túnicas brillando con riqueza. Las enseñanzas de Cristo, tan puras y humildes, estaban vestidas con la pompa del poder mundano. Ceremonias tomadas de las tradiciones paganas se infiltraron en la iglesia, y con cada paso se alejaba de las escrituras la verdad, que se hacía más difícil de reconocer. Lo que emergió como un sistema de religión que la profecía de Pablo llamó el hombre de pecado, una fe falsa diseñada para alejar la adoración de Dios. Es como un viajero perdido en un bosque denso. Al principio el camino está claro, marcado por señales que apuntan a casa. Pero a medida que el viajero deambula, las distracciones parecen falsos senderos que parecen atractivos, pero que conducen más profundamente en el desierto. Este fue el camino que siguió la iglesia, atraída por el brillo del favor mundano y la tentación del control. Satanás mismo orquestó esto. ¿Recuerda cómo tentó a Cristo en el desierto, ofreciéndole todos los reinos del mundo a cambio de adoración? Cristo le reprendió diciendo: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Pero la humanidad no ha sido tan firme. Satanás colgó la misma tentación ante la iglesia, y al buscar el poder de los reyes, rindió para sus planes. El líder de este sistema, el Papa, llegó a ser visto como el representante de Cristo en la tierra, reclamando autoridad suprema sobre todos los creyentes. Pero la Biblia es clara. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia.
Efesios 5:23. Esta afirmación audaz no fue solo un paso en falsa teología, fue un desafío directo a Dios. Al exaltar la autoridad humana sobre la ley divina, este sistema buscó colocarse en el trono de Dios. Y así, lo que comenzó como una fe pura y simple, fue eclipsada por una falsificación, una obra maestra del poder de Satanás diseñada para engañar e esclavizar. Pero las semillas de la verdad nunca se extinguieron por completo. Como una llama que lucha contra el viento, los fieles resistieron, aferrándose a la palabra de Dios. Su historia y el desarrollo de estos eventos nos recuerdan que la batalla entre el bien y el mal no es solo un cuento del pasado. Es nuestra historia, aquí y ahora. Es una de las mayores iranías de la historia. La Iglesia Católica Romana, quien afirma ser la guardián de la verdadera fe, ha acusado a los protestantes de herejía y de visión de la única iglesia verdadera. Aun cuando miramos más profundo, surge la pregunta: ¿quién abandonó verdaderamente las enseñanzas originales de Cristo? ¿Quién se apartó de la fe que una vez fue entregada a los santos? La evidencia es clara. No fueron los protestantes, sino la Iglesia de Roma, la que se desvió de la verdad pura del Evangelio. En su búsqueda de poder y control, los líderes de la Iglesia romana reconocieron que la palabra de Dios era su mayor enemigo. La Biblia, con su verdad clara y penetrante, expone el error y señala directamente a Cristo como la cabeza de la Iglesia. Para mantener su autoridad, la Iglesia de Roma suprimió las Escrituras, manteniéndolas ocultas del pueblo. Durante siglos, la Biblia fue prohibida, encerrada en idiomas que solo los sacerdotes y los eruditos podían leer. Se le dijo a la gente que no podían entenderla por sí mismo y que debían confiar en la iglesia para interpretarla para ellos. Al silenciar la palabra, la iglesia silenció la voz de Dios, dejando al pueblo vulnerable al engaño. La Biblia había advertido de esto. En Daniel fue profetizado que surgiría un poder que buscaría pensar en cambiar los tiempos y las leyes. El papado cumplió esta profecía. La cumplió con precisión. Uno de los cambios más audaces fue la introducción de la adoración de imágenes tomada de las tradiciones paganas. Para justificar esta práctica, la Iglesia Católica Romana eliminó el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de imágenes talladas, y dividió el mandamiento 9 para mantener el número tradicional. Esto no fue simplemente una alteración textual, fue un ataque directo a la santidad de la ley de Dios, torciendo sus palabras para que encajen deseos humanos. Pero el cambio más grande estaba por venir. El sábado, establecido por Dios en la creación, fue pensado como un recordatorio perpetuo de su autoridad. Autoridad como creador. Génesis 2:3 dice: y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Incluso Jesús observó el sábado y sus apóstoles continuaron orándolo después de su resurrección. Pero a través de un engaño sutil, Satanás orquestó un cambio. Usando a la Iglesia Católica Romana como su herramienta, buscó reemplazar el sábado con el domingo, el venerable día del sol, un día reverenciado por los paganos. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Al principio el domingo se introdujo como un festival para honrar la resurrección de Cristo, mientras que el sábado todavía se observaba. Pero pronto, el sábado fue rebautizado como un día de tristeza y ayuno, mientras el domingo se convirtió en un día de alegría y celebración. La Iglesia de Roma buscaba distanciar al cristianismo de sus raíces judías. Alentaron este cambio. A principios del siglo IV, cuando el emperador Constantino emitió su famoso edicto en el año 321 después de Cristo, declarando legalmente el domingo como una fiesta pública. En el venerable Día del Sol se permitía a los magistrados y a las personas que residen en las ciudades descansar, y se permite el cierre de todos los talleres. El decreto de Constantino no era solo una declaración religiosa, era una estrategia política. Él buscó unificar su imperio, mezclando prácticas paganas y cristianas. Los obispos de la iglesia, motivados por la ambición y la sed de poder, apoyaron este movimiento. Reconocieron que alinearse con las políticas de Constantino elevaría su influencia, incluso si eso significaba comprometer la verdad de Dios.
Con el tiempo, un concilio tras concilio elevó el domingo mientras disminuía la importancia del verdadero sábado. Lo que comenzó como una conveniencia política se convirtió en una tradición profundamente arraigada, consagrada como una institución divina. Mientras tanto, el sábado bíblico fue dejado de lado, etiquetado como una reliquia del judaísmo, y sus observantes maldecidos. Esto era más que un cambio de programación. El cuarto mandamiento es el único que identifica directamente a Dios como el Creador. Éxodo 20:11 declara que en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo cual el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Cambiando el enfoque al domingo, la Iglesia de Roma socavó la autoridad de Dios y oscureció el memorial de la creación. Fue un movimiento calculado para exaltar tradición humana por encima de la ley divina, cumpliendo la profecía de Pablo de que un poder se levantaría exaltándose por encima de Dios. Es como un niño que hereda una reliquia invaluable de sus padres, un tesoro diseñado para recordarlos de su herencia. En lugar de apreciarlo, lo cambian por algo llamativo, algo que se siente más moderno y atractivo. Con el tiempo el recuerdo de sus padres se desvanece y el verdadero valor del regalo se olvida. El sábado era esa reliquia, un signo sagrado de Dios, del poder creativo y amor intercambiado por una falsificación diseñada para consolidar el control humano. Muchos creen hoy que el domingo se convirtió en el sábado cristiano, porque Jesús resucitó ese día. Es un pensamiento reconfortante, pero uno que no tiene fundamento en la palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que Cristo y sus apóstoles dieron el domingo algún significado especial. Las Escrituras permanecen en silencio sobre esta afirmación y sin embargo es proclamada en alta voz por aquellos que han dado forma a la historia según sus propios deseos. Esta idea de la observancia del domingo no comenzó con Cristo o los apóstoles. Sus raíces regresaron a lo que Pablo describió como el misterio de la iniquidad anarquía. Incluso en el tiempo de Pablo, este misterio estaba trabajando, tejiendo su engaño entre el pueblo de Dios. Durante siglos creció y ganó fuerza hasta convertirse en un sistema imponente de opresión que silenciaba la verdad y la reemplazaba con tradiciones que adaptaban sus ambiciones. Para el siglo VI el papado había llegado al poder, cumpliendo las profecías de Daniel y Apocalipsis. Esto marcó el comienzo de un capítulo largo y oscuro en la historia de la humanidad. Los 1260 años de dominación papal. Durante este tiempo la luz de la palabra de Dios fue oscurecida y el pueblo de Dios fue llevado a una esclavitud espiritual. La Biblia fue suprimida, sus páginas fueron ocultas de la vista. A quienes una vez habían confiado en las enseñanzas claras de la palabra de Dios, ahora se les dijo que dependían del Papa y los sacerdotes para la salvación. Esta no fue un mero asunto administrativo, el cambio fue una transformación de la fe misma. A la gente se le enseñó que el perdón solo se podía encontrar a través de la iglesia, que la absolución no venía de Cristo, sino de las manos de los sacerdotes. Las palabras de las Escrituras que declaran que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, fue enterrada bajo capas de tradición humana. La obediencia al Papa se convirtió en la medida de fe, y aquellos que se negaron a someterse fueron castigados con dureza, incluso la muerte. El mundo entró lo que ahora conocemos, la edad oscura, y el nombre es apropiado. Oscuridad cubrió las mentes de los hombres y mujeres, una ceguera espiritual que alcanzó cada rincón de la vida. El pecado fue vestido con las túnicas de la justicia, y la corrupción fue exhibida como santidad. La iglesia exigió obras para expiar el pecado, peregrinaciones a tierras lejanas, actos de penitencia, la adoración de reliquias y la construcción de grandes catedrales. Todo esto fue requerido, no para acercar a la gente a Dios, sino para enriquecer y empoderar a la iglesia. Los fieles eran pocos, pero se mantuvieron firmes. Escondidos, se aferraron a la verdad del evangelio, negándose a inclinarse ante la falsa autoridad que buscaba controlarlos. Ellos fueron los que entendieron que el justo vivirá por fe, no por los decretos de los hombres. Sin embargo, su resistencia tuvo un costo terrible. Muchos fueron encarcelados, torturados
y asesinados por su fidelidad a la ley de Dios. Para justificar su autoridad, el papado afirmó que los obispos de Roma siempre habían tenido el poder espiritual supremo. Esto era una mentira, pero era una mentira respaldada por documentos falsificados y decretos fabricados. Los monjes trabajaron en secreto para crear historias falsas, presentándolas como verdades antiguas. Estas falsificaciones fueron aceptadas sin cuestionamientos por aquellos que ya las habían rechazado las claras enseñanzas de las Escrituras. Mientras tanto, la oscuridad se profundizó. La adoración de imágenes, una vez que el dominio de las religiones paganas se volvió común en la iglesia, la superstición reemplazó a la razón. Y la fe ciega en sacerdotes y obispos corruptos llevó a la gente a una mayor ignorancia. Los líderes de la iglesia se entregaron al lujo y al vicio. Dieron ejemplo que la gente siguió. El resultado fue una sociedad sumida en la inmoralidad, un mundo donde la autoridad de Dios fue reemplazada por la autoridad de los hombres. Pero la iglesia de Roma, en su arrogancia, buscó alterar la ley de Dios. Declaró que el sábado había sido transferido al domingo, el primer día de la semana, y que este cambio se hizo bajo la autoridad de la iglesia misma. El catecismo católico afirma audazmente: durante la antigua ley el sábado era el día santificado, pero la iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, ha sustituido el domingo por el sábado. Así que ahora santificamos el primer, no el séptimo día. El domingo significa, y ahora es, el día del Señor. Pero no hay base bíblica para esta afirmación. Un escritor católico señaló que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden a pesar de sí mismos a la autoridad de la iglesia. Henry Tuberville, un compendio de la doctrina cristiana, página 58, dijo: este cambio fue un ataque directo al cuarto mandamiento, el único mandamiento que identifica a Dios como el creador del cielo y la tierra. Al alterarlo, la iglesia buscó socavar la autoridad de Dios, reemplazándolo. El sábado era una señal entre Dios y su pueblo, un recordatorio de su poder creador y su pacto con la humanidad. Su observancia tenía por objeto señalarlo a Él como fuente de toda vida y el objeto de todo culto. Cambiarlo era atacar el corazón de la ley de Dios. La historia sigue adelante y la imagen de la denominación espiritual se vuelve aún más nítida. En el siglo XI, la Iglesia Católica Romana había alcanzado nuevas alturas de poder autodeclarado. El Papa Gregorio VII, un hombre cuya ambición no conocía límites, hizo una declaración que sacudió al mundo. Él afirmó que la Iglesia no solo era perfecta, sino infalible, de modo que nunca ha errado ni jamás podía errarlo según las Escrituras. La audacia misma de esta afirmación, arraigada en el orgullo humano, contrasta marcadamente con el carácter de Cristo, quien enseñó que quien quiera ser el jefe entre ustedes sea su siervo. Esta afirmación de infalibilidad no eran meras palabras, se convirtió en una arma. Los escritos que apoyaban esta visión eran audaces e inflexibles. En la extravagancia del Papa Juan XXII, una glosa declaró al Papa como Dominium Deum Nostrum Papam, nuestro Señor Dios el Papa. Aunque más tarde las ediciones omitieron convenientemente la palabra Deum, Dios, el espíritu de estas declaraciones permanecen. Gregorio el VII solidificó esta postura aún más, al afirmar que el Papa era el juez supremo en todos los asuntos relacionados con la Iglesia. Pero las ambiciones de Gregorio no se detuvieron en los asuntos espirituales. Extendió su autoridad al reino político, declarando que tenía el poder de disponer emperadores y reyes. Para Gregorio, el Papa no era simplemente un líder espiritual, era el gobernante máximo tanto de la Iglesia como el Estado. Sus decretos eran considerados más allá de la duda. Sus juicios eran infinitos. A sus ojos, incluso los más poderosos, los monarcas, estaban sujetos a la voluntad de la Iglesia, con Gregorio como su voz suprema. Esta afirmación de autoridad alcanzó su punto más dramático cuando Gregorio el VII chocó con Enrique IV, el emperador alemán. Enrique le había atrevido a desafiar el dominio del Papa, un movimiento que Gregorio no toleraría. En respuesta, Gregorio excomulgó a Enrique y lo declaró destronado.
La excomunicación de un emperador no era un asunto menor. Envió ondas de choque por toda Europa, excitando a la rebelión entre los propios príncipes de Enrique y dejando al emperador aislado. Desesperado por recuperar su posición y asegurar su trono, se embarcó en un viaje cruzando los Alpes en pleno invierno. Él y su pequeño caravana desafiaron vientos helados y caminos traicioneros. Su destino era el castillo de Canossa, donde Gregorio se había refugiado. A su llegada, Enrique no se le concedió una audiencia con el Papa. En cambio, se le hizo esperar en el frío amargo del patio exterior del castillo, con la cabeza descubierta, sus pies descalzos, vestido con las ropas de un penitente. Durante 3 largos días, Enrique ayunó y confesó, soportando la humillación impuesta por Gregorio. Solo entonces el Papa consintió en verlo. Incluso entonces, el perdón de Gregorio vino con condiciones. La autoridad real de Enrique permanecería en el limbo, sujeta a la aprobación adicional del Papa. Este evento inmortalizado como la caminata a Canossa demostró el alcance del poder de Gregorio y hasta dónde tenía que llegar un emperador para buscar la reconciliación. ¿Cuán diferente es esta escena del ejemplo de Cristo? Jesús, el Rey de Reyes, no exigió tal humillación. No se sentó a juzgar, obligando a la gente a pedir misericordia. El liderazgo de Cristo se caracterizó por la humildad, servicio y la compasión. Todo lo contrario del orgullo autoritario de Gregorio. Las pretensiones de la infalibilidad papal y la autoridad suprema no solo eran opresivas, sino peligrosas. Colocaban a los hombres falibles en una posición reservada solo para Dios. Sin embargo, mientras Gregorio VII se jactaba de su triunfo sobre los reyes, se estaban sembrando las semillas de la resistencia. Mientras muchos se inclinaban ante la autoridad del Papa, algunos vieron a través de la falsedad y se clamaron a la palabra de Dios. Sabían que Cristo y no el Papa era la verdadera cabeza de la iglesia. Entendieron las palabras de Pedro: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Los eventos del papado de Gregorio revelaron hasta el punto al orgullo humano puede corromper lo que se suponía que sería santo. La iglesia, una vez faro de humildad y el amor de Cristo, se había convertido en un trono de arrogancia y opresión. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, la verdad de la palabra de Dios continuó brillando, ofreciendo esperanza a todos los que la buscaban. Y así la historia avanza, con la tensión entre la luz y la oscuridad, que siendo cada vez más fuerte. La historia se profundiza y las sombras se hacen aún más pesadas. La iglesia de Roma ya se había elevado por encima de los reyes y reclamado infalibilidad. Continuó su trágico descenso, alejándose aún más de la verdad de la palabra de Dios. Esta desviación de la pureza de las Escrituras no fue algo repentino, sino un lento y deliberado viaje lejos de la luz. La influencia de la filosofía pagana se deslizó en sus doctrinas como una niebla venenosa que oscurecía las simples y claras verdades de la Biblia. Entre estos engaños estaba la creencia en la inmortalidad natural de la alma y la conciencia después de la muerte. Esta idea, extraída no de la palabra de Dios sino del pensamiento pagano, abrió la puerta a las prácticas y creencias que darían forma a las enseñanzas de la iglesia durante siglos. La Biblia es clara, porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya una recompensa, porque el recuerdo de ellos se olvida. Sin embargo, esta simple verdad fue dejada de lado, reemplazada por un sistema que trajo miedo y superstición a los corazones de la gente. La veneración de los santos y la Virgen María surgió de esta falsa enseñanza. Oraciones se dirigieron a los muertos, como si pudieran interceder en nombre de los vivientes. Los estatuas y las reliquias eran veneradas, y la adoración pura a Dios fue reemplazada por prácticas que tenían un parecido inquietante con la idolatría de los tiempos antiguos. La iglesia, habiendo abandonado los mandamientos de Dios, abrazó tradiciones que elevaron seres creados por encima del Creador. De la creencia de un alma inmortal surgió otra doctrina terrible: tormento eterno en el infierno, en lugar de un Dios amoroso y justo. A la gente se le enseñó a verlo como un tirano
que condenaba las almas a una agonía sin fin por los pecados cometidos a una breve vida terrenal. Esta enseñanza no fue apoyada por las Escrituras, que declaraban que la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Si la paga del pecado es muerta, no puede ser sufrimiento eterno. El sufrimiento eterno es al igual que la inmortalidad, y la inmortalidad solo existe en la presencia de Dios y al participar del fruto del árbol de la vida. Según Apocalipsis, la idea de un Dios misericordioso fue oscurecido y el terror reinó en su lugar. Pero la iglesia no se detuvo ahí. Introdujo el concepto de purgatorio, un lugar de castigo temporal, donde las almas sufrirían para purificarse antes de entrar al cielo. Esta enseñanza totalmente ausente de la Biblia se convirtió en una herramienta de control. La iglesia explotó el miedo al purgatorio para su beneficio, ofreciendo indulgencias, promesas de perdón y alivio del castigo por los pecados pasados y futuros. Estas indulgencias no se daban libremente por gracia, pero se vendían a un precio. Se convirtieron en una mercancía, intercambio por dinero o un símbolo de lealtad al Papa. Aquellos que luchaban en las guerras del Papa o eliminaron sus enemigos podían ganar indulgencias. Para aquellos que no estaban dispuestos o no podían servir de esa manera, un simple pago sería suficiente. Las familias, desesperadas por liberar a sus seres queridos del tormento del purgatorio, vaciaron sus ahorros para comprar lo que les dijeron que era la misericordia divina. La iglesia se enriqueció, sus arcas rebosaron con el oro de los pobres y los culpables. Sus líderes vivieron en la opulencia, lejos de la humildad de Cristo, que dijo: los zorros tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El contraste no podía haber sido más marcado, ya que a medida que la iglesia se alejaba más de las Escrituras, corrompió incluso la ordenanza sagrada de la Cena del Señor. En lugar del simple y sincero memorial establecido por Cristo, instituyó el sacrificio idólatra de la misa. Los sacerdotes afirmaban tener el poder de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre literales de Cristo. El cardenal Wiseman lo describió de la siguiente manera: con presunción blasfema, abiertamente afirmaron el poder de crear a Dios, el creador de todas las cosas. La presencia real del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Eucaristía. Esta doctrina, que puso a Dios en manos de los sacerdotes, exigía lealtad inquebrantable. A quienes se negaron a aceptarla fueron condenados como herejes y a menudo se encontraron con la muerte. Multitudes que se aferraron a la verdad de las Escrituras, que no inclinaban ante las afirmaciones blasfemas de la iglesia, fueron quemados en la hoguera o torturados de otras formas indecibles. Y luego, en el siglo XIII, la iglesia estableció la Inquisición, un sistema tan cruel, tan despiadado, que su mismo nombre todavía inspira terror. Bajo el pretexto de proteger la fe, se convirtió en una herramienta de terror que erradicó la disidencia con una brutalidad indescriptible. Las cámaras de tortura resonaban los gritos de aquellos que se atrevieron a aferrarse a la Biblia por encima de los decretos de los hombres. Millones de hombres fueron asesinados. Su único crimen fue la fidelidad de la palabra de Dios. Estos eran días de oscuridad inimaginable, un tiempo en el que la verdad perecía casi indistinguida. Pero incluso en medio de esta tormenta, hubo aquellos que se aferraron a la verdad. Se aferraron a las promesas de las Escrituras, sabiendo que las puertas del infierno no prevalecieron contra la iglesia de Cristo. Su coraje, su fidelidad y su sacrificio no serían olvidados, porque fueron testigos del poder de Dios en un mundo eclipsado por el poder del papado. Había llegado a su reyes y emperadores. Los poderosos gobernantes de la tierra se arrodillaban ante sus decretos, sus coronas depositadas en la sumisión a la voluntad de la iglesia. Desde afuera parecía como si la iglesia de Roma fuera invencible, una fortaleza de autoridad divina. Pero detrás de esta demostración externa de poder había un núcleo hueco, un vacío espiritual que resonaba con la ausencia de la verdad. Era un reino construido sobre el orgullo humano, no sobre el fundamento de la palabra de Dios. La Biblia, la luz que podía haber iluminado esta oscuridad, estaba oculta al pueblo.
Las verdades preciosas estaban encerradas, escritas en idiomas que solo los eruditos podían leer. E incluso los sacerdotes que debían guiar al rebaño a menudo ignoraban sus enseñanzas. Como los fariseos de la antigüedad, los líderes de la iglesia rechazaban la luz de la verdad porque exponía sus pecados. Se aferraron a sus tradiciones y poder, no dispuestos a rendirse a la penetrante claridad de la ley de Dios. Y así, con la palabra de Dios silenciada, gobernaron con autoridad sin control. Dejaron de lado sus mandamientos y los reemplazaron con sus propias leyes. Leyes que adaptaban a sus ambiciones y deseos. El resultado fue un reinado de corrupción. Papas y prelados vivían en el lujo, sus palacios se llenaban de esplendor mientras la gente vivía en la pobreza. Se entregaban a vicios tan atroces que incluso los gobernantes seculares, conocidos por sus propios fallos, buscaron sacarlos del poder. Los mismos hombres que afirmaban representar a Cristo en la tierra se volvieron infames por su maldad. Pero esta oscuridad espiritual no se limitó a los líderes de la iglesia. Se extendió por toda Europa, ahogando la vida del progreso del arte y el conocimiento. Bajo el control férreo del papado, el continente se estancó, la educación menguó y la luz de la innovación fue extinguida. Fue una era de parálisis moral e intelectual, un tiempo en que la cristiandad parecía marchitarse bajo el peso de su propia corrupción. Las palabras del profeta Oseas encontraron un cumplimiento escalofriante en esta era. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque rechazaste el conocimiento, yo te destruiré. Ya que has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Estas palabras hablaban en un mundo donde la verdad había sido desechada, donde la ley de Dios había sido olvidada y el pecado abundaba. La profecía continúa: no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por jurar y mentir y matar y robar y cometer adulterio, se desatan y sangre toca sangre. Oseas 4:1-2. Tal era la condición del mundo bajo el dominio del papado. Se dice que cuando cierras los ojos en una habitación oscura, e incluso el más mínimo destello de luz se vuelve cegador. Imagina una familia perdida en un vasto bosque oscuro, sin brújula que los guía, sin estrellas que iluminen su camino. Vagan en círculos y cada paso los lleva más profundamente a la confusión y la desesperación. De repente, una luz tenue parpadea en la distancia, una linterna sostenida por un extraño que ha venido a guiarlos a casa. Pero en lugar de correr hacia la luz, la familia se aleja con miedo de lo que podía revelar sobre su viaje. Este era el estado del mundo durante la cumbre del poder papal. La linterna de la palabra de Dios estaba ahí parpadeando con la verdad eterna, pero fue ignorada e incluso suprimida. Los líderes de la iglesia, temerosos de lo que esa luz pudiera revelar sobre sus acciones, decidieron dejar el mundo en la oscuridad. Ataron a la gente con la ignorancia, asegurando su dependencia de la autoridad humana en lugar de la guía divina. Las consecuencias de esta supresión fueron devastadoras. Sin la Biblia como brújula moral, el pecado floreció sin control. Las malas palabras, las mentiras, los robos, adulterio no fueron la excepción, sino la norma. El derramamiento de la sangre se volvió tan común que parecía que en un acto de violencia fluía hacia el siguiente, sin un final a la vista. El mundo estaba atrapado en un ciclo de desesperación. Su gente estaba rota bajo el peso de la decadencia espiritual y moral. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, la palabra de Dios no podía ser extinguida. Aunque fue suprimida, sus verdades permanecieron, esperando estallar y brillar nuevamente. La historia de esta era es un recordatorio de las devastadoras consecuencias de alejarse de la ley de Dios. Pero también contiene un rayo de esperanza, porque la luz no se puede ocultar para siempre y la oscuridad, no importa cuán profunda, no puede vencer.